¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de debate, esta mañana de domingo. Gracias por acompañarnos. Esta mañana ponemos sobre la mesa un tema muy importante, que es la discapacidad, retos y estrategias. Y para hablar de ello, hemos invitado, por supuesto, en este espacio, a nombre de Rocío López Ruelas, titular, por supuesto, a quienes forman parte de la infraestructura de salud en términos de discapacidad en el estado de Jalisco. Me da mucho gusto recibir a la doctora María Teresa Gómez Galindo, quien es encargada del área médica del Centro de Rehabilitación Integral Jalisco del Sistema Nacional DIF. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La doctora Carolina Preciado Serrano, encargada del Programa Estatal de Atención Integral a la Salud de las Personas con Discapacidad, OPD, Servicios de Salud Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, a la orden. Doctora Xóchitl Verónica Larios González, jefa del Departamento Clínico del Servicio de Medicina de Rehabilitación Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. Gracias. Buen día, gracias a ustedes. Doctora Sandra Luz Guevara Vega, directora médica del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente. Gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenido, gracias por la invitación. Y este foro seguramente será de gran interés y tendremos muchas cosas que platicar de manera interesante. Y bendito entre las mujeres. Bueno, nos acompaña el doctor Armando Tonatiuh Ávila García, quien es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Fray Antonio Alcalde. Gracias por estar aquí. Trini, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor formar parte de esta mesa. Cuando íbamos a entrar a este espacio, decíamos, es que cuántas cosas podemos hablar de la discapacidad. Sí. Y yo decía, para empezar, porque empezamos a hablar desde niños hasta personas adultas mayores, en todo este renglón de la vida, ¿qué entendemos? ¿Qué es la discapacidad para nosotras y nosotros? Adelante, doctora María Teresa. ¿Qué tal si empezamos con usted? Gracias. Bueno, para empezar me gustaría definir el término correcto para dirigirnos a este tipo de personas que presentan una condición. Son personas con discapacidad. Esto se está haciendo mucho hincapié en el término adecuado para recalcar que, número uno, son personas con todos los derechos, libertades y que puede tener cualquier persona. Entonces, una persona con una condición física, mental, sea intelectual, sensorial, que tiene una desventaja ante los que son de su misma edad o que no pueden desarrollar las funciones o actividades que se corresponden para su edad, podemos hablar de una discapacidad. Va en relación a lo que son las actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son estas? El poder vestir, bañarte, comer solo, ser independiente, poder salir a la calle sin que te puedas perder, el ver, el escuchar o el poder tener una inclusión en el aspecto social, laboral o escolar, ¿verdad? Entonces, esto es una persona con discapacidad que, bueno, es de lo que vamos a estar hablando y pues sí tener en cuenta que, pues ante todo, hablamos de una persona que presenta una condición diferente. Desde los derechos y las libertades, que fue algo que me gustó, claro. Porque más que la condición, creo que son los derechos y libertades, doctora Xóchitl. Si me permite hacer un complemento a lo que exponía la doctora Tere. Discapacidad es un fenómeno muy complejo y sobre todo para entenderlo quienes no están inmersos en la atención de las personas con discapacidad. Porque aquí no solamente hablamos de la condición física de la persona, que como bien lo mencionaba la doctora Tere, tiene limitaciones en algunas estructuras o funciones, también tiene que ver mucho el entorno en el cual la persona se encuentra inmerso. Eso es lo que finalmente, y de acuerdo a lo que la OMS ha aprobado en los últimos años, se ha definido como tal una discapacidad, que esta persona con esas limitaciones, cómo su entorno le es favorable o si existen barreras, estas barreras cómo se comportan ante la situación del paciente. Entonces creo que eso es lo más complejo para poder entender si una persona en realidad tiene o no tiene una discapacidad. Y hablábamos justo de estas barreras arquitectónicas y actitudinales, que yo me supongo que es a lo que se refiere. Así es. ¿Qué tan grave es en nuestra localidad cuando hablamos de ese tipo de barreras? Pues la verdad es que sí hablamos de un tema también bastante complejo, la cuestión de accesibilidad, que
Desde el punto de vista que lo veamos, tal vez si las autoridades municipales a lo mejor han hecho lo propio tratando de abatir un poco esta problemática, pero sigue siendo un fenómeno muy complejo. Tan solo cuando nosotros vamos por una acera, por una banqueta, vemos que existen demasiados desniveles. Una persona que transita en silla de ruedas o que lo hace con algún auxiliar, pues es completamente difícil hacerlo. Entonces, doctor Armando, supongo que las discapacidades las acentuamos y no deberían de ser quizás tan graves o tan delicadas o tan lastimosas a veces para la población si la sociedad, el gobierno, las instituciones fueran inclusivas. En toda la estructura hablo, en conjunto. Creo que el término de discapacidad y de funcionalidad van muy de la mano. Definitivamente, como lo comentaba hace un momento la doctora Xochitl Larios, se ha hecho mucho en pro de hacer un entorno más inclusivo y facilitar el desarrollo, la convivencia de las personas con discapacidad, pero nos hace falta mucho todavía por hacer. Sobre todo considerando que cada uno de los pacientes, de las personas que viven con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de limitación funcional son diferentes. Es decir, no todas las personas que tengan alguna limitación para caminar serán lo mismo. Sería muy complicado poder adaptar el entorno a cada una de estas necesidades, pero definitivamente existen las regulaciones y los estándares que permiten decir cuáles son las mejores estrategias, las mejores modificaciones para que las personas puedan transitar, por ejemplo, en la vía pública con la mayor normalidad posible y sobre todo también evitando algún accidente que tienen un mayor riesgo para poderlo presentar. Y creo que hay otra forma también de ver la discapacidad, que son las oportunidades de desarrollo. Habrá quienes tienen una vida común, ¿no? Y a los 50 años tienen un accidente y están en la plena, ¿no?, el momento de la actividad económica y tiene que venir este desplazamiento por no tener las circunstancias propias de darle justo cabida a lo que ya realizaba o quizás colocarlo en un espacio nuevo donde siga esta persona siendo activa. O puede ser una persona que desde el nacimiento, ¿no?, venga con unas ciertas características que te ponen también en un espacio diferente. En una, bueno, pareciera que la familia se tiene que enseñar, ¿no?, y salir adelante con... Y en la otra, pareciera que se le exige al Estado darte para poder continuar. La forma de ver la discapacidad puede ser tan opuesta como estas cosas, ¿no?, en lo público y en lo privado, en lo familiar. Doctora Carolina Preciado, ¿cómo se ve justo esta parte de que llegas después de una vida tan activa y cómo es cuando desde chiquito tienes atención, desde chiquita tienes una atención, ¿no?, de por vida? Es muy complejo. Digo, incluso popularmente se cree que cuando naces con una discapacidad es más fácil la circunstancia, ¿no? Y no siempre es así. Digo, un niño, un bebé que nace con una discapacidad, lo podemos desde ese momento apoyar e irlo adaptando tanto a él como a su familia, pero cambiar un estado de vida cuando tú te considerabas una persona sin ninguna restricción, cambiar un estilo de vida, a veces esa parte es muy compleja emocionalmente, incluso mentalmente, que una persona acepte que cambió tu vida, ¿no? Y la parte más trascendental para que una persona con discapacidad la haya adquirido al nacer o en la edad adulta o en la niñez, en el transcurso de la vida, la parte más importante es el apoyo de la familia, las redes de apoyo que cuente. Digo, podremos tener un estado en el que te ofrece una rehabilitación, te ofrece asistir a un trabajo, pero si no tienes tú esas redes de apoyo, difícilmente un niño va a ir a la escuela si la mamá tiene que trabajar y no tiene quien lo apoye a llevarlo a la escuela, por ejemplo. Difícilmente una persona va a trabajar cuando en casa pues no se le dio la oportunidad a lo mejor ni siquiera de ir a la escuela y poder tener una capacitación para adquirir un trabajo digno, ¿no? Entonces la red de apoyo es trascendental. No podrá ni siquiera ir a una terapia de rehabilitación si la familia no lo apoya, ¿no? Eso es imprescindible. Obviamente todo lo que como instituciones, como gobierno, incluso como asociaciones civiles organizadas que dan mucho apoyo a las personas con discapacidad,
pues el apoyo de la familia es insustituible, ¿no? No hay modo de cubrirlo. Y sin duda ustedes lo saben, pero Teletón lo sabe también, ¿no? Recibe todos los días familias completas que están ahí esperando en lo que la persona recibe rehabilitación. No solo eso, se educan para cuando regresan a su casa, lleven la rehabilitación hasta su espacio, ¿no? A lo mejor más lejos, no sé, ¿de qué estado más lejos de Guadalajara reciben ustedes visitas en Teletón? Incluso nosotros tenemos pacientes que vienen, o niños y niñas y adolescentes que vienen de Estados Unidos, que originalmente eran de Tepatitlán o alguna población del estado de Jalisco, y que para poder acceder a su rehabilitación, pues regresan acá, vienen, toman su terapia y aprenden sus programas de casa y regresan a ejecutarlos en casa. Tenemos también del norte del estado, de todas las regiones prácticamente, la mayoría es de zona metropolitana, es el grueso de nuestra población, pero también afortunadamente vemos que hay bastante apoyo de los municipios. De repente pues hay familias que se vienen o 3 o 4 familias de un solo municipio que los trasladan en un transporte de la región. Pero lo que decía la doctora Carolina es muy importante. Vemos que la red de apoyo es la base para que podamos tener esta continuidad en el tratamiento y éxito también en el mismo, porque impacta no solo en la parte física, sino también en la parte económica. Muchos papás dejan de trabajar o tienen que dejar un trabajo formal para tener espacio y irse a la informalidad para tener días o horarios en los cuales dedicarles no solo para cuidar a una institución, sino también para en casa poder tener los cuidados que requiere este niño, niña o adolescente. Y vemos que también participan otros miembros de la familia, no solo los papás, participan los abuelos, los tíos, en ocasiones hasta los mismos hermanos son parte y de esta rehabilitación, y son parte importante no solo por lo que le brindan al niño, sino también porque ellos ven a su familiar que tiene una situación que requiere salir adelante y que requiere incluirse, y bueno, pues necesitan tener también esas herramientas para poder sacar adelante a su hermano, a su hijo, a su sobrino o a su nieto. Vamos a ver qué ha hecho la ciencia, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes, ¿no? Doctores y doctoras, para poder hacer la vida de las personas con discapacidad mucho más accesible y llevadera, por supuesto? Y no solamente eso, sino con un proyecto de vida con éxito. Y lo hacemos después de la pausa. Bueno, hace unos días, en una gala en el Teatro Degollado, Danza Aptitud presentó precisamente a sus jóvenes que tienen síndrome de Down. Ahí mismo les acompañó un pianista virtuosísimo, maravilloso, un joven también de nuestra localidad, David González Ladrón de Guevara. Él tiene el síndrome de Miller, pero toca el piano maravilloso, aún con las condiciones de sus brazos, de sus manos, ¿no? Yo hablaba hace un momento de que no solamente es atenderla, sino es proveer de ciertas condiciones que te permitan, ¿no? Efectuar todas tus capacidades, ¿no? Sin limitaciones. Y uno de los ejemplos es justo David. ¿Qué ha hecho la ciencia en estos últimos años precisamente para no solamente atender, sino para darte esas ventajas, ¿no? Que te puedan a ti alcanzar tus sueños, ser exitoso o exitosa, doctor Armando? Bueno, creo que la tecnología para la atención de las personas con discapacidad ha avanzado muchísimo en los últimos años. Históricamente hablando, se dice que el gran auge de la rehabilitación de las personas surge en un inicio por las posguerras para la atención de la discapacidad que los sobrevivientes, los veteranos, padecían al término de los confrontamientos bélicos. Pero yo creo que ahora la ciencia definitivamente ha generado una gran cantidad de equipos y de recursos materiales que permiten la atención de personas con discapacidad motora, tan solo como lo que sería, por ejemplo, la atención, el tratamiento de la espasticidad, un problema muy importante y muy frecuente en adultos con secuelas de eventos vasculares cerebrales, en niños, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil.
Sin embargo, creo que también hablar de ciencia es hablar de los recursos humanos y que los recursos humanos por mucho son el componente fundamental de los equipos interdisciplinarios que se encargan de la atención y rehabilitación de las personas con discapacidad. El estado de Jalisco alberga actualmente varias sedes formadoras de especialistas en medicina de rehabilitación y aproximadamente podemos decir que en este momento se están formando cerca de 70 futuros especialistas en medicina de rehabilitación que sin duda emigrarán hacia otros estados de la República, algunos se quedarán aquí y podrán desarrollar todos esos programas, obviamente haciendo uso de la tecnología y de los equipos que actualmente se tienen. Y creo que una de las ingenierías, no sé, me dejará mentir, la bioingeniería o no. Médica. Exactamente. Esto ha causado, hablando de educación, a las universidades, a los estados y a la propia juventud. ¿Es atractiva esta carrera? ¿Ha tenido demanda? Claro que sí. Sí, doctora Xochitl. Definitivamente en los últimos años sí ha habido un incremento en la formación de este tipo de profesionales y que obviamente hacia las instituciones proveen de información importante y sobre todo innovación en todos los ámbitos, no Ojalá solamente... fueran más, ¿no? Sí, Los que ojalá. quisieran entrar a esta disciplina, ¿sí? ¿Sí les gustaría? Digo... Sí, la verdad es que es una de las carreras prometedoras y que dentro de nuestras estrategias en rehabilitación jugarán un papel fundamental. Perdón. Ajá. Bueno, creo que una de las cosas, redundando un poquito en lo de discapacidad, tener en cuenta los facilitadores. La tecnología no deja de ser un facilitador. La discapacidad va en relación a la funcionalidad, o sea, lo que puedes, no puedes hacer, en relación a las barreras que se tengan, de los diferentes tipos de barreras que tenemos, pero muy importante de los facilitadores. Y los facilitadores, pues como comentaban, pues son desde las redes de apoyo familiares, como toma la familia. Nadie piensa en tener un hijo con discapacidad, ¿no? Nadie tiene esa expectativa. Entonces, en el momento en que nace un hijo y tiene discapacidad, pues bueno, ya es un impacto emocional muy importante. Y nadie en la vida estamos preparados para tener una discapacidad en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, van desde esas partes emocionales, las partes de educación que comentábamos y sobre todo los lineamientos que tenemos a nivel mundial y que México no es la excepción, que los tratamos de llevar a cabo, que es precisamente la inclusión. Y la inclusión va en todos los aspectos, ¿no? Desde que se es pequeño, pues el hecho de tenerlos en centros de estimulación. Nosotros, o sea, en el Sistema Nacional DIF, desde 1985 se empezó la integración escolar, ¿sí? Si son niños con capacidad intelectual normal, aunque tengan problemas motores, pues es precisamente incluirlos en escuelas regulares o con apoyos a USAER o con apoyo o con escuelas especiales. Después el deporte, la recreación, el aspecto laboral y en el anciano pues lo que es el acondicionamiento físico y el envejecimiento exitoso. Entonces lo más importante son todas estas políticas que sí tienen que ser a nivel mundial, nacional, y cada quien las tenemos que llevar a cabo desde nuestra trinchera. Y definitivamente la tecnología, claro, ¿sí? Pero todas es un conjunto que deberían y que deben trabajar para tratar de que la persona esté lo más incluida posible. A ver, ahora ¿no? que pasó lo de la pandemia y que todo es pandemia y que todo es COVID y que dices tú, no, quiero un sistema o todo un aparato de psicólogos, psicólogas que atiendan a estas personas que ya venían con un proceso, que además cursan con alguna crisis de salud porque se contagiaron de COVID, por ejemplo, no sé, pero aparte están cursando, como todo el mundo, un proceso de depresión o ansiedad por el encierro y por lo que ustedes quieran. Los psicólogos saben, entienden, conocen estas personas especialistas de lo que es transitar la vida con una discapacidad. Así es. Probablemente no todos, pero yo creo que estamos trabajando mucho con las universidades para lograr esto. Porque una de las cuestiones que en la actualidad se está trabajando tanto a nivel internacional como nacional es cambiar este modelo médico
que teníamos de la discapacidad, ¿no? La discapacidad se atiende, se da rehabilitación, se cura o se da un medicamento, una cirugía o algo, ¿no? No es este el modelo actual, sino el modelo integral en el que todas las profesionistas participan en la discapacidad, ¿no? Decías un ingeniero biomédico, pero puede ser hasta un arquitecto que va a diseñar una casa o un edificio en el que pueda transitar libremente una persona con discapacidad. Y hablamos actualmente del diseño universal, ¿no? No solo una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona que va con su carriola, con su bebé, incluso que sea accesible para todos, ¿no? Y hablamos también, no sé, de los maestros, de los psicólogos que dan clase en una escuela, del maestro que da clases en medicina, en enfermería, en odontología o hasta en las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, un periodista que sabe manejar, por ejemplo, lengua de señas y que puede entrevistar y puede lograr esa inclusión, que va a platicar o que puede entrevistar con tu lenguaje de señas a una persona con sordera, ¿no? Entonces, porque siempre de repente vemos la discapacidad solo como la persona en silla de ruedas, y tenemos también las personas que son sordas, las personas que tienen ceguera, las personas que tienen una discapacidad mental o intelectual, ¿no? Y toda esa parte debe de ser tratado por todos los profesionistas de cualquiera, incluso los que no son del área de la salud. Y recordamos a Rodolfo Torres, ¿no? Que desde hace muchos años ha estado desde la sociedad organizada y ahora en el gobierno, por supuesto, tratando de que se visibilicen todas esas exigencias, ¿no? La parte de la arquitectura de las viviendas, yo digo, es que vas a buscar una casa para tu padre que tiene 90 años y no encuentras una vivienda en un lugar donde la habitación esté en la parte de abajo, o que el baño tenga acceso a la silla de ruedas, o simplemente que la puerta principal tenga estas dimensiones para que pueda entrar la silla completa. Todas estas barreras arquitectónicas, ¿no? Cuando menciona, es que hasta el arquitecto debe estar pensando en eso. ¿Cuándo llegaremos, no sé quién me quiera responder, justo a esta inclusión completa? Eso era lo que iba a motivar mi comentario, que la inclusión a veces la consideramos como el hecho de acercar a la persona a algún servicio de salud o a alguna actividad de tipo social. Inclusión no solamente es aceptar a la persona en un ambiente, es facilitar que esa persona pueda llegar a donde desea y que pueda tener una calidad de vida igual que la que tiene cualquier otra persona sin discapacidad. Eso es realmente inclusión. Y poder comunicarnos, como lo mencionaba la doctora, en todos los aspectos. Comprender también lo que la persona con discapacidad le motiva a comunicar al médico, al terapeuta o a su propia familia. Finalmente, creo que esto es lo que es inclusión, y la inclusión nos afecta a todas las personas que estamos involucrados con la persona con discapacidad, sea familia o sea médico o sea un administrativo que le toque darle alguna atención en alguna oficina. Vamos a la pausa y regresamos precisamente con estos retos y oportunidades, sin duda, después de la pausa. Bueno, estamos ya de regreso hablando de discapacidad, retos y estrategias. Desde un punto de vista a lo mejor más general, creo que la vergüenza, la pena, el miedo nos lleva a limitarnos en algún momento a disfrutar de todas estas opciones de las que hablamos en el bloque anterior, ¿no? ¿Es cierto? ¿Hay pena? ¿Hay vergüenza cuando se vive con una discapacidad? Sí, puede estar presente esta situación de pena, vergüenza, sentimiento de culpa incluso, y que es muy importante que sea abordada desde etapas iniciales, no solo con la persona con discapacidad, sino con sus hermanos, con sus pares, para que entendamos que cada quien somos diferentes, cada uno tenemos una situación y una condición que será diferente al que está al lado mío, y que eso no tiene que ocasionarnos vergüenza, no tiene que ocasionarnos culpa, no tiene que relegarnos para participar en las actividades, y creo que es un cambio en la mentalidad, en la forma que nosotros vemos a los demás. O sea, tenemos que saber que la diferencia del otro nos enriquece y poder dar esa oportunidad de participación y no relegarlo simplemente porque es diferente, porque es un aparato, porque es una muleta, porque es una silla de ruedas, y desde que yo lo veo yo lo etiqueto y digo, no va a poder.
O sea, yo estoy poniendo eso y la persona también no decir, me da vergüenza porque ¿cómo voy a bailar si tengo una silla de ruedas? ¿Cómo voy a subirme a un resbaladero si tengo una silla de ruedas? O sea, un niño también un niño, un joven, un adulto, tiene que aprender que independiente de su situación puede participar en la vida escolar, recreativa, cultural, laboral y pues tenemos que sembrar esa situación de aceptación primero, que el equipo multidisciplinario es importante y para eso también es la intervención de psicología que hace un rato preguntaba, es una parte importante y que se trabaje no solo con la persona con discapacidad, sino con el entorno primario que es su familia, para que puedan hacer esta aceptación y de ahí el resto del entorno social y que la persona también mejore su autoestima, que conozca sus habilidades, porque nos centramos muchas ocasiones en saber qué es lo que no podemos hacer, pero dejamos de lado lo que sí podemos hacer y reforzar lo que a lo mejor no podemos hacerlo, lo podemos hacer de manera diferente. Yo imagino que en la comunidad Teletón llegan con sus caritas, con sus nervios, ¿no? Y han de salir después de 1 año, 6 meses, no sé cuánto tiempo de rehabilitación, con una expresión de vivo en una comunidad igual a la mía y no tengo por qué sentirme diferente porque no lo soy. Exactamente, o sea, tengo una condición diferente, pero esa condición diferente no es que me haga menos o más que otra persona, soy igual, tengo la misma dignidad, los mismos derechos, las mismas oportunidades, tenemos que buscarlo y puede ser a través de la tecnología y tenemos que entender que la tecnología aplicada ya sea para el diagnóstico, para el tratamiento o para la realización de las actividades de la vida diaria no necesariamente tiene que ser de alto costo, tenemos tecnología de bajo, de medio y de alto costo, una tecnología, por ejemplo, la de la domótica, una puerta que se abre cuando yo me estoy acercando, eso es parte de la tecnología y que también facilitará mi inclusión dentro de una sociedad. Unas escaleras eléctricas o un elevador, pues podrían facilitar que alguien que tiene una discapacidad motriz pudiera acceder a ciertas situaciones. O en el caso, bueno, pues del tema que decía hace un rato la doctora Carolina, una persona que tiene una sordera, el lenguaje de señas o los comunicadores, en el caso de una persona que tiene problemas para la comunicación oral, bueno, pues son una muy buena alternativa. Y hay una carrera que además de los ingenieros que también manejan todo este tipo de las adaptaciones tecnológicas de bajo o medio costo, que es el área de terapia ocupacional y que pues generalmente ha sido un área que es poco conocida y que cuesta mucho trabajo encontrar un licenciado en terapia ocupacional y ellos se encargan de facilitar, entrenar a las personas para que realicen sus actividades de la vida diaria de la manera más fácil, con menor gasto de energía, con menor riesgo de lesiones o que su cuidador también, si le tiene que asistir, pues que tenga también menos riesgo de una lesión y que eso pueda facilitar su estancia en casa, su estancia en la escuela, su estancia en un entorno laboral y pues facilitará que la discapacidad se minimice. Adelante. Hablando un poco de la vergüenza que comentabas, a veces el paciente o la persona con discapacidad le da pena salir a la calle. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de siempre estar señalando, ¿no? Señalamos al que tiene una condición diferente, si es alto, si es bajo, si tiene sobrepeso, si está muy delgado. Siempre puntualizamos las cuestiones físicas. Entonces eso lo tenemos de repente muy en nuestro adentro y les da pena salir. Entonces, para nosotros eso no es rehabilitación, aunque una persona pueda ser independiente, pero no sale a la calle, no socializa, no trabaja y demás, aunque funcionalmente esté bien, no hicimos rehabilitación. A diferencia, por ejemplo, tenemos pacientes con parálisis cerebral severa, donde nada más en ocasiones pueden mover su cabeza, la boca o demás, y practican un deporte, ¿no? Que es gocha, que son todos los deportes adaptados, ¿no? Y de repente llegan con una sonrisa a mostrarte sus medallas que ganaron, que fueron a tal estado o fueron parte del equipo olímpico, paraolímpico en este caso, y se sienten tan realizados. Eso es más rehabilitación que la persona que se vale por sí misma y que no sale a la calle por vergüenza. Y hablando precisamente de las barreras, por ejemplo, si todo mundo supiéramos lenguaje de señas, la persona sorda a lo mejor no tendría discapacidad. ¿Por qué? Porque el problema es la comunicación y como estamos en un mundo parlante donde todo mundo hablamos y nuestra comunicación es oral, entonces por eso se da la discapacidad, ¿no? No, pues si nos vamos con las lenguas madres o lenguas de pueblos originarios, ¿no? Nosotros quienes nos sentimos como normales porque hablamos el español, como la mayoría, estamos segregando a una cultura milenaria, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo
la discapacidad la estamos fabricando en muchas ocasiones sin dejar de ver, obviamente, la naturaleza. Platicaba con un zapatero y me decía, hay veces llegan mujeres con problemas en sus pies porque se empiezan a deformar a lo mejor con el tiempo y el uso del tacón. Me dice, necesito un zapato cómodo con el que yo pueda seguir transitando, ¿no? Bueno, zapatos ortopédicos cómodos para su problema, yo aquí como la veo, creo que son estos. No, están muy feos, no los quiero, muchas gracias. Y sigues con la vida, con el problema, ¿no? Sí se puede llegar a ser tan consciente de que la responsabilidad también es propia, no solo del Estado, no solamente de los médicos o las personas que se encargan de cuidar, sino que es también una decisión. ¿Cómo puedo entender yo que la discapacidad también puede ser una decisión? Bien importante, porque no es fácil, ¿eh? Realmente ser autosuficiente con o sin discapacidad no es fácil. Hemos tenido personas con discapacidad que, por ejemplo, un amputado que el DIF le dona su prótesis y se la quita para ir a pedir dinero en la esquina. Entonces, porque no ha asumido su corresponsabilidad, ¿no? En un mundo difícil, en un mundo donde, por ejemplo, pues era albañil y obviamente ya amputado le cuesta trabajo subir en la escalerita y cargando un costal de cemento, ¿no? Pero no tuvo la oportunidad de prepararse y de cursar su escolaridad para a lo mejor conseguir un trabajo más acorde a su discapacidad que adquirió, a lo mejor, ¿no? Pero también es esa falta, por eso te digo, esa dificultad de corresponsabilidad de decir, bueno, cambió mi vida, me tengo que preparar para un cambio, ¿no? Ya no puedo ser albañil, pero a lo mejor si yo tomo un curso o algo, puedo contestar el teléfono y dar citas. Puedo aprender a trabajar con la computadora, tomo un curso de computación cuando hay muchas escuelas que hasta los becan, les dan becas a las personas con discapacidad para capacitarse, pero requiere un esfuerzo. Es un esfuerzo que no siempre quieren todos. A ver, hablamos de retos entonces, de todos y todas, instituciones, educación, que ya lo hablamos, la misma sociedad, la misma persona con discapacidad. ¿Cuáles serían los retos, por ejemplo? Creo que el principal reto que enfrentan los actuales servicios de rehabilitación física es el poder dar respuesta a este tsunami de necesidades que impera en nuestro contexto nacional. Cada vez se han creado más unidades, más centros, más instituciones públicas y privadas para la atención de las personas con discapacidad, pero todavía somos totalmente insuficientes. Creo que el reto también es principal cuando hablamos de concientizar y educar a la población en general sobre este tema que es una prioridad universal: la inclusión de las personas con discapacidad. Podríamos hablar de muchísimos retos más, pero me parece que incrementando los servicios para la rehabilitación física, concientizando a la sociedad y creando las políticas, definitivamente con la participación gubernamental, podríamos dar un avance muy importante. Doctora Luz Guevara, ¿qué quisiera? Sí, yo creo que dando continuidad a lo que comentaba el doctor Tonatiu, estos retos, principalmente en el aspecto de la educación de la persona con discapacidad y su familia, es que entiendan también el apego al seguimiento de sus indicaciones, de sus programas. No es necesario que una persona esté todo el tiempo institucionalizada, no es necesario que todos los días acuda a un servicio de rehabilitación. Si aprende su programa de casa, puede seguirlo realizando en la misma y mejorar sus condiciones o evitar que todavía la situación se complique más. Todos debiésemos de hacer ejercicio y mantener nuestros cuerpos en óptimas condiciones. Una persona con discapacidad, más si es una discapacidad motora, pues aún más, y debe estar consciente de cuáles son los ejercicios que debe de realizar de manera continua para que pueda tener estas condiciones de vida. Y también es importante remarcar, ahora con la pandemia, pues tuvimos un brinco muy grande hacia la no presencialidad en los servicios de salud. Se hicieron muchos programas de casa que se pueden acceder en las redes y esto facilita para que las personas que no están cercanos
centro de atención de rehabilitación puedan ver estos tutoriales que son muy generales, pero que pueden servir en lo que tienen este acceso a un servicio de salud, o pueden dar seguimiento a los temas que ya están iniciando. Bien, pues seguiremos hablando de los retos, doctoras, y por supuesto de las estrategias que ya se están realizando para que la gente vaya, toque la puerta, hable o no, nos movamos todos y todas. La pausa, regresamos. Bueno, ¿cuáles son los retos y cuáles son las estrategias que ya están siguiendo, al menos las instituciones que tenemos invitadas precisamente a través de ustedes en esta mesa, ¿no? Y quiero comenzar con la doctora María Teresa Gómez. ¿Cuáles son los retos que tienen, pero que ya se están realizando para avanzar? Muy bien. Bueno, el Centro de Rehabilitación Integral es parte de una red del Sistema Nacional DIF. Quiero nada más recalcar o puntualizar lo que es la rehabilitación. La rehabilitación es un conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales y educacionales para tratar de maximizar la funcionalidad de las personas para la inclusión laboral, escolar, familiar y social. Entonces, estos son los retos. Es bien importante acercarse a profesionales, que realmente se haga rehabilitación, porque se confunde mucho la cuestión de terapia física, que es una nada más de las herramientas que utilizamos para la funcionalidad. Pero la rehabilitación como tal son todas estas cosas que estuvimos hablando sobre la inclusión, los facilitadores y demás. Entonces, el Centro de Rehabilitación Integral, como les comentaba, estamos en Prolongación Alcalde 1831. Ahí desde 1985 llevamos a cabo lo que es la integración escolar, laboral, deportiva y para el adulto mayor. También a nivel estatal tiene los 125 municipios, ¿sí?, de todo el estado de Jalisco, que ya cuentan con una unidad básica de rehabilitación o una unidad regional de rehabilitación, las cuales sí quiero recalcar que es algo plausible para el gobierno del estado, que todas y en cada una de ellas están atendidos primero por un médico en rehabilitación, que es un profesional que se encarga de coordinar todas estas estrategias para que realmente podamos lograr estos retos que tenemos, ver a la persona como lo que es una persona y ver todas estas opciones para incluirlas y tratar de educar a toda la familia y la sociedad para conseguirlo. Doctora Preciado. Bueno, en la Secretaría de Salud estamos trabajando para ayudar a contribuir a la rehabilitación, a la inclusión, la capacitación también del personal de salud. Estamos trabajando porque todo el personal desde los centros de salud, los hospitales, tengan mayor habilidades, herramientas para atender a las personas con discapacidad. Pues decía el doctor, no hay recurso económico que sea suficiente y que alcance para este tsunami, pero sí las actitudes, ¿no? Las actitudes son un paso gigante para mejorar la atención de las personas con discapacidad, y en este sentido, por lo menos a corto plazo, la próxima semana tendremos un curso de capacitación para todo el personal de salud y a cualquier persona que esté interesado en la atención, sobre todo en la inclusión de las personas con discapacidad. Estaremos vía Zoom, entonces cualquier persona que esté interesada puede mandarnos un WhatsApp al 333-170-4845 y le damos informes. Es un curso totalmente gratuito y esperamos que, modificando también las actitudes de las personas, podamos atender mucho mejor a las personas con discapacidad, en lo que poco a poco nos llega todo ese recurso económico que es indispensable. Sí, ¿podemos repetir el teléfono? 333-170-4845. Si nos mandan un WhatsApp, les hacemos llegar toda la información para que puedan participar en este curso. Muy bien, y dentro de las clínicas, hospitales, ¿cuáles son los que se dedican específicamente con mayor atención a la discapacidad? Realmente nosotros, la parte de la Secretaría de Salud es como el primer contacto de tratar de atender la patología como tal, de primer contacto, ya sea el ortopedista, el neurólogo, el pediatra, el ginecobstetra, tratando en este sentido de atender la salud
Y la rehabilitación, pues hay un departamento de rehabilitación también en la Secretaría de Salud, pero pues el fuerte es DIF en rehabilitación, ¿no? Nosotros somos como el primer contacto en la salud de las personas, y tanto con discapacidad como cuando vamos a evitarla, ¿no? Tratamos de atender la atención, el problema que puede condicionar una discapacidad, ¿no? Voy a repetir el teléfono para las personas que quieran asistir a ese taller. 33 31 70 48 45, para que puedan ustedes capacitarse todavía más. Así que, doctora Xochitl, gracias. Sandra Luz Guevara, doctora. Perdóname, doctora Xochitl. ¿Qué es lo que se está haciendo y cuáles son los retos? Retos y acciones de parte de la institución más grande de este país que está encargada de la seguridad social. El principal reto es la oportunidad. ¿Y a qué hablamos de oportunidad? Aquella cercanía y prontitud en la cual el paciente con discapacidad pueda ser identificado y atendido. Una de las políticas y estrategias más importantes que la institución tiene es tratar de que la persona con discapacidad pueda ser identificada, pero sobre todo derivada con la mayor oportunidad posible, ya que independientemente de las estrategias que tengamos con infraestructura, con algunos aditamentos tecnológicos, lo más importante es la prontitud en la atención, que esto es lo que nos ayuda a limitar en mayor medida la discapacidad. Entonces, dentro de estas estrategias que tiene el instituto es que exista la posibilidad de que aquella persona con una discapacidad permanente, al ser identificada, pueda dársele una prioridad en la atención. Entonces, en todas las instituciones que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social se tiene esta instrucción de tratar de que las citas tengan una mayor oportunidad posible. La otra es la accesibilidad. Y en esto, sobre todo IMSS Jalisco ha trabajado enormemente tratando de adaptar incluso los centros de seguridad social, los hospitales de primero, segundo y tercer nivel para que las personas puedan tener una mejor accesibilidad y que tengan menos dificultades para llegar a las unidades. Y finalmente, pues las actitudinales, las barreras de actitud, en las que otra de las políticas del instituto es la sensibilización. Se trabajan en talleres tanto virtuales como presenciales. El día 7 de diciembre pasado se tuvo precisamente el foro de discapacidad en el cual se abordó tema de integración y obviamente de accesibilidad y respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Todas estas son estrategias que el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo para poder acercarse y dar una atención de calidad y calidez a los derechohabientes. Es que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue el pasado 3 de diciembre y hay un lema que tienen a nivel internacional. ¿Cuál fue el lema de este año? Accesibilidad e inclusión. Correcto. Y la innovación tecnológica para ellos. De lo que platicamos hace un momento precisamente. Retos y estrategias que sin duda, ojo, pues ahí vemos las alcancías amarillas, necesitamos seguir, ¿no? Sí, pues el reto del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Occidente, en este caso, pues sería dar esa atención oportuna, con calidez y con calidad para todos esos niños, niñas y adolescentes que tienen una discapacidad. Y lo hemos hecho, tenemos muchas estrategias, entre ellos, bueno, reingeniería de procesos para tratar de que las citas sean muchísimo más rápidas, pero sin perder esa integralidad, esa calidad y el tiempo que se requiere para tener un diagnóstico preciso, dar un tratamiento adecuado a las necesidades de cada niño y su familia, y también a través de un modelo preventivo. Es decir, no solo una vez que el niño tiene una discapacidad, sino desde que tiene alguna situación en el periodo prenatal o natal o postnatal inmediato que lo vaya a condicionar para que tenga el riesgo de desarrollar algún daño neurológico, por ejemplo, en el caso de un niño prematuro, en el caso de embarazo gemelar, y también bueno, pues abordarlo desde etapas muy tempranas para tratar de limitar el daño y favorecer el desarrollo de ese niño, y obviamente pues en caso de que se tuviera una discapacidad, abordarla desde etapas tempranas.
tempranas. Otro de nuestros retos es seguir manteniendo esa multidisciplinariedad, es decir, no solo tener médicos especialistas en rehabilitación, sino como lo tenemos hasta la fecha, ortopedista, neuropediatra, oftalmólogo, todo el equipo médico y paramédico, como sea terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología, que interviene de manera importante en el tratamiento de cada uno de estos niños y que aborda cada una de estas aristas que comentábamos el día de hoy. ¿Dónde se pueden acercar? ¿Hay un teléfono? ¿Hay una página? Sí, se pueden acercar ya sea a la calle de Copal 4535 en el fraccionamiento Arboledas del Sur o al teléfono 33 31 34 25 26 y el mismo teléfono pero con terminación 28 para que hagan su registro. ¿Más despacio? 33 31 34 25 26. Otro teléfono sería con terminación 21 y terminación 28. Muy bien, pues lo repito, 33 31 34 25 26, terminación 21 y terminación 28. Y doctor Armando, quiero terminar con usted. En México, ¿cuál es la discapacidad más recurrente que tenemos? En México y en el mundo, el tipo de discapacidad más frecuente es la discapacidad motora. Y entre sus principales causas se encuentran la edad avanzada. Por eso es que en el Hospital Civil de Guadalajara, una institución que actualmente está priorizando la atención de las personas con discapacidad y brindando todo el apoyo a los servicios de rehabilitación que se encuentran en sus 2 unidades hospitalarias, tiene presente la importancia de la rehabilitación preventiva. Es decir, una estrategia bastante interesante en la actualidad para este reto es prevenir la discapacidad que es prevenible. Sabemos que muchos pacientes no pueden prevenir la discapacidad, pero sin duda también se puede hacer mucho con los adultos mayores que quizás nos visitan por un problema de rodilla degenerativo, pero que sabemos podrán desarrollar algún otro tipo de discapacidad en los próximos años. La intención, el objetivo es optimizar su alimentación, su actividad física, su salud mental, mediante precisamente estos trabajos multidisciplinarios con geriatría, psicología, psiquiatría, nutrición, ortopedia, traumatología y también rehabilitación. No olvidarlos. Hay un montón de espacios donde podemos nosotros recibir atención para nuestros adultos mayores porque estamos en la antesala. En algún momento vamos a llegar. Así es, creo que de alguna u otra forma todos, ojalá, digo, experimentaremos ¿no? algún tipo de discapacidad. Por eso es bien importante que estemos conscientes del tema y de lo trascendental que es nuestra participación. Como dice mi padre, que es un hombre muy sabio, si no llegas quiere decir que ya, ¿no? Ya estás en otro lado y no en este plano, así que mientras estemos aquí, pues hay que disfrutarlo. Doctor Armando Tonatiuh Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y mis mejores deseos para todos en estas festividades decembrinas. Igualmente para todas ustedes, muchísimas gracias, doctor. Igual para usted, doctora Sandra Luz, gracias. Xochitl Verónica, gracias. Carolina Preciado, muchísimas gracias. María Teresa Gómez, gracias. Y a seguir trabajando, que sea un año 2023 mucho mejor para las personas con discapacidad. Nos vemos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga excelente día.